Vamos a hablar entonces de la ideología de género y quisiera comentarle primero, nosotros como nación chilena tenemos una constitución que data del año 1980. Y esta constitución, por así decirlo, consagra los principios fundamentales en los cuales está basado todo nuestro ordenamiento jurídico. Con ordenamiento jurídico quiero decir leyes penales, leyes laborales, leyes de familia, todas las normativas de municipalidades, todo debe estar de acuerdo a la Constitución. Gracias a Dios, la Constitución de 1980 está súper ajustada a la palabra, y eso es lo que nos enseñan los profesores cuando estudiamos en la universidad. La Constitución tiene mucho de la palabra, hay muchas palabras que nosotros usamos como abogados que están en la Biblia y que de repente no nos habíamos dado cuenta por falta de lectura tal vez, pero están en la palabra, y esa es la Constitución que nos rige a nosotros. Y quiero partir diciéndole esto de forma amplia. La Constitución, en el artículo 1, dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y mira ahora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en el artículo 16 que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Dos leyes, una chilena, una de los derechos humanos. Y la Ley de Matrimonio Civil chilena dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el matrimonio del Código Civil, el 1. Artículo 1 del Código Civil, artículo 1 de la Carta Fundamental, que es la Constitución, y el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, y quedamos en que el artículo 1 del matrimonio civil dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero se agrega una cosa, y el matrimonio, la base fundamental de la familia. La familia el núcleo, y dentro del núcleo el matrimonio, que es la base de la familia. Eso es lo que asegura nuestra Constitución y que hasta el día de hoy está intacto, no se mueve, nadie lo ha derogado, lo que está en pro ahora. Vamos con la ideología de género. Identidad de género, ¿qué es lo que es la identidad? Bueno, decirles que esto es un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley que reconoce y da protección a la identidad de género. Es un proyecto, aún no está aprobado, pero está en las cámaras en discusión. Contarles también que este proyecto lleva como 4 años durmiendo. Se ha cambiado de cámara, nosotros no nos hemos enterado, pero está ahí durmiendo, cambiándose en cámaras, porque cuando hay algo que atenta contra algún derecho fundamental, entiéndase por la Constitución, los senadores envían los proyectos a comisiones, en este caso la Comisión de Derechos Humanos, porque se violentaban derechos del niño, que más adelante vamos a ver. Entonces este proyecto, en su artículo número 2, dice lo siguiente: para los efectos de esta ley se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del individuo, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no en el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Quiero hacer un alto y quiero que busquen en su Biblia Isaías 5. Que tengamos ese versículo como base. Vamos a ver otros versículos, pero ese quiero que sea el central. Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20 dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y los hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió él su mano y la hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles.
Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. No sé si puede entender algo de lo que es la identidad de género, la ideología de género. Es un concepto bien amplio, pero que si lo llevamos a palabras más sencillas dice así, que la ideología de género considera que nuestro comportamiento, dividido entre masculino y femenino, lo que somos, es producto de una influencia cultural y social del entorno. Y la propia sexualidad depende más de los acontecimientos geográficos y sociales de nuestra vida que de las características fisiológicas. O sea, ser hombre o ser mujer no estaría determinado fundamentalmente por el sexo, sino por la cultura. Usted es hombre, usted es mujer, porque en su casa lo criaron así. Si en su casa lo criaron distinto, otro sexo habría tenido. No sé si se puede entender un poquito lo que este artículo quiere decir. Bueno, esta definición no es nueva, porque recoge sin ninguna diferencia una definición que se ofrece en los principios de Yogyakarta, que es una... Siguiente, Pablo. Yogyakarta, que es una lista de numeración de principios. ¿No hay una antes? Ya, entonces no. La otra, anterior. Eso, Yogyakarta. Y estos principios de Yogyakarta que se hicieron en la ciudad de Indonesia este cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Estos principios son a nivel internacional, por lo tanto son obligatorios y vinculantes para todos los países. Más adelante nos enteraremos que Orlando Jiménez anda metido por ahí en cosas internacionales antes de estar aquí en Chile, porque sabe que los principios de modo internacional son obligatorios y vinculantes para el país. Entonces esto data del año 2006. Siguiente, Pablo. Ya. Yo no sé si ustedes se asombran de que es del 2006, porque a lo mejor podemos decir hace 11 años atrás. Pero les quiero contar que el primer caso de identidad sexual es el año 1966. Yo decía, si escuchaba de homosexualidad a lo mejor, o de hombres que se acuesten con hombres, porque me recordé el título de Génesis, cuando en Sodoma y Gomorra pasaba eso, ¿cierto? Y luego tuvo que salir arrancando con los ángeles. Pero no era el concepto, no era identidad de género, sino que eran hombres que se echaban con hombres. Aquí el concepto de identidad de género está del año 1966. Y fue un caso conocido como el caso de David Reimer, tratado por un doctor Mori, y aquí les voy a contar un poquito la historia para que usted comprenda. El doctor Mori, que es un psicólogo estadounidense, fue el primero en hablar de la identidad de género, y lo definió como la conciencia individual que de sí mismo tienen las personas como hombre o como mujer. O sea, que esta identidad va a depender de cómo había sido educado el niño, y podía resultar distinto del sexo biológico. Ahí hay una foto de dos hermanos, apellido Reimer, no sé el nombre del otro chico. Ellos nacieron y uno de ellos, que es de pelito largo, él es David, nació con fimosis, una enfermedad bien conocida en el pene del hombre. Y nació con fimosis y a los 22 meses de nacido, los padres quisieron llevarlo al hospital y poder operarle eso, para que no tenga problemas al orinar de mayor. Y resulta que al operar a uno de los gemelos, el doctor se sobrepasó, cometió un error y le quemó su pene al niño. Por lo tanto, el niño quedó sin pene. O con el pene como sin función, digamos. No podía orinar, le hizo un hoyito, orinaba por la guata. Por lo tanto, de ahí nace el primer caso, porque los papás acomplejados, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a educar a mi hijo? Porque mi hijo no tiene pene, no es hombre, o sí es hombre, pero no va a poder cumplir las funciones de tal a futuro. Es que llegaron a donde el doctor Mori, de Estados Unidos, que es un psicólogo. Y el doctor no oyó nada mejor que decirle, tiene 22 meses, es un bebé, críelo como mujer. Crianza nomás, solo crianza y cultura. No les pareció tan descabellado a los papás, eran dos hermanos gemelos, ahí los ven ustedes ahí arriba. Y los criaron a uno como hombre y a uno como mujer. Resulta que con el paso del tiempo, este niño creció y a los 13 años, él ya sentía que no correspondía a su cuerpo. Él sentía atracción por niñas y él era niña. Siempre se crió como niña. Su nombre era Brenda Reimer. Entonces sentía atracción por mujeres y pasó por una depresión tremenda, hermanos, que no sé si intentó matarse, pero todo eso te lo puedes buscar en internet, está la información completa.
con una depresión muy grande, y todos los años iba donde el doctor Moni para poder evaluarlo, ¿ya? Y aquí hay algo macabro detrás porque lo evaluaba todos los años y el chico quedaba como con trauma. Entonces un día, en una oportunidad, cuenta la historia que él dijo, amenazó a su papá y le dijo: yo no quiero ir más donde ese doctor, porque el día que yo vaya yo me voy a matar. Y el papá, asustado, nunca más lo llevó. Lo llevaron donde otro psiquiatra y el psiquiatra le aconsejó que le cuente la verdad. A los 14 años a él le contaron la verdad, eso fue en 1980, de su reasignación de sexo, porque él no era niña, era hombre. Le contaron lo que pasó y depresión, y él trató de volver a lo que era. Entonces ya no fue más la niña que vemos ahí, que es Brenda, y sí fue David Reimer, otra vez se puso el nombre de David. Y así vivió hasta los 25 años, se casó, no pudo tener hijos, pero adoptó los hijos de su esposa. Se casó y ya después, pasado un tiempo, él no dio más con la situación y se mató. Se pegó un tiro en la cabeza, sumado a situaciones familiares. Después de que el hijo se mató, el papá se entera, también se mata, porque tampoco pudo con la culpa. Y lo macabro de todo esto es que el doctor Moni, que yo le comento, quiso utilizar a David Reimer para su proyecto de identidad de género, porque él quería saber si es que iba a resultar. No era algo certero que él dijo: su hijo va a vivir feliz si usted lo cambia de sexo por su mejor vida. Era por su teoría, porque él quería sustentar su teoría. Entonces todos los años se le escribía: me visitó David Reimer y me contó cómo le ha ido y le dio súper bien, y su identidad, su reasignación ha resultado un éxito. Pero no era por un bien del menor, no sé si me explico. Por lo tanto, él, por un afán suyo de poder sustentar una teoría que en ese entonces no se conocía, utilizó a este niño, que ya terminó, como todos sabemos, y se suicidó. Pueden buscar la historia en internet, hay harta información. Sígueme. Bueno, antes de pasar a los antecedentes históricos, quisiera hacer una distinción. Vimos lo que era identidad sexual, no sé si alguno lo pudo notar, identidad de género. No confundamos con orientación sexual. Muchas veces los cristianos somos atacados porque hablamos de cosas sin saber o confundimos conceptos, y al tiro nos atacan porque están esperando que nosotros nos equivoquemos para atacar. La orientación sexual es el gusto, la capacidad independiente del sexo biológico y de la identidad de género de sentirse atraído emocional, sexual y afectivamente por personas de un género diferente al tuyo, de un mismo sexo o de más de un género, está bien. Por lo tanto, cada uno de nosotros, yo entiendo que debe tener una orientación sexual. La de nosotros es hacia el sexo opuesto, claramente. Hombres le gustan las mujeres le gustan los hombres. Pero esa es la orientación sexual. La identidad de género es la vivencia mía interna, cómo yo me siento. Vivencia interna como frente a cada individuo lo siente, determinado por la cultura. ¿Cómo me siento yo? ¿Me siento mujer? En realidad me siento un hombre dentro del cuerpo de una mujer. Eso es identidad de género. Mi orientación sexual la tengo, soy heterosexual, me gustan los hombres. Ya, sigamos. Antecedentes históricos. Bueno, este pensamiento proviene de la corriente derivada del humanismo. Y decimos que el humanismo se denomina así al sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios. Y la predicación de las religiones se caracteriza por su antropocentrismo frente al teocentrismo medieval. En esa época, Dios era el centro. Y esta cultura o esta corriente lo que pregonaba era que el centro de todo era el hombre. De ahí nace toda esta corriente de pensamiento que hoy día nos envuelve la cabeza. Por lo tanto, bajo esta clásica bandera de libertad individual, el hombre se liberaba de sí mismo, se liberaba del Dios que en el tiempo medieval se señalaba, y le da paso al Dios de la voluntad individual. También proviene del marxismo. Y el marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clase y sin Estado. Yo creo que esto hasta el día de hoy lo hemos escuchado, y parte de los partidos políticos de su discurso: lucha de clases, igualdad, equidad, somos la clase obrera explotada por los grandes que tienen el poder económico del país. Eso es una continuación del marxismo. Y podemos buscar en Romanos 13. Si alguien lo tiene, por favor, que lo pueda leer. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona
sométase toda persona a las autoridades. Entonces nosotros podemos ver a la luz de la palabra que ya el marxismo está errado, porque no podemos no tener Estado, por algo está impuesto. No nos gusta, no legisla como queremos, pero es Estado. Y nosotros como cristianos, si estamos predicando la obediencia a Cristo, lo mínimo es que tengamos obediencia a nuestras autoridades terrenales. Y somos demandados también a orar por ellos. El problema de la filosofía, entonces, esta que hablamos del marxismo, parte de un error llamado determinismo ambiental, y que consiste en que los hombres culpan al medio ambiente de lo que les pasa o de su pecado. Y aquí nos podemos remontar a la historia de Adán, cuando Dios le preguntó si es que había comido del fruto prohibido. ¿Qué fue lo que le contestó a Adán? La mujer que me diste por compañera me lo dio. Y la mujer, y yo comí, en Génesis 3 está eso. Y la mujer, ¿qué le dice después al Señor cuando le pregunta? La serpiente. O sea, en otras palabras, Señor, es tu culpa porque tú nos creaste en un medio ambiente deficiente, pecamos. Pero Adán y Eva fueron castigados, y eso lo sabemos todos nosotros, porque Dios no es un Dios determinista ambiental, como se dice en estas corrientes, y Dios tampoco es un Dios humanista, porque Dios culpa a cada uno de los pecadores por sus pecados. Pero mire lo que cree el marxismo: el cambio positivo en la sociedad solo puede venir como resultado de una revolución, porque a partir de la revolución y a partir del Estado se cambia el pensamiento de todos nosotros, cuando nosotros sabemos que es el Señor el que actúa personalmente en nuestras vidas, a través del cambio desde lo externo. Por la acción del Estado cambiamos la naturaleza interna del hombre. Pero nosotros como cristianos, respecto a esto, debemos tener una visión, y sabemos que la naturaleza corrompida del hombre solamente la puede cambiar el Señor, y para eso veamos 2 Corintios capítulo 5 verso 17, por favor, 17 y 18, quien la encuentra puede leerlo. 2 Corintios capítulo 5 verso 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios. No proviene de un cambio externo impuesto por una acción del Estado, sino que proviene de Dios. No de la revolución marxista, dice acá, ni de la benevolencia estatal. Para el cristianismo, lo que somos todos, para los cristianos, la respuesta a la problemática del pecado está en la gracia de Dios y la restauración de las cosas y del orden de estas a través de Jesucristo. El problema del hombre no es su medio ambiente, sino que el problema del hombre es su pecado. El deseo de ser su propio Dios, el deseo de ser su propia ley y el deseo de ser su propio fin. Siguiente, Pablo. Bueno, ahí tenía un resumen de lo que hablábamos, los antecedentes históricos del humanismo y el marxismo, que niega a Dios, niega la creación, niega la naturaleza sexual del hombre y no da lugar a posturas antagónicas. Son bien cerrados en su pensar. No sé si alguno de ustedes ha conocido a alguien con ese pensar. Yo lo digo de mucha experiencia propia y familiar. Lo uso diario. Dicho lo anterior, quiero tocar un punto, hermano, y quiero ser bien majadera y tajante en lo que voy a decir, porque la palabra del Señor nos manda a hablar con propiedad, con autoridad y decir la verdad. No puede haber concesiones en esto. ¿Se tiene fe en Dios o se tiene fe en el hombre? ¿En el cristianismo o en el marxismo? No podemos combinar las dos. No hay modo de mezclarlo. Dice acá: estamos llamados a discipular a las naciones. Significa traer a los hombres bajo la disciplina de las estipulaciones legales del pacto con Dios. Y eso es posible a través de la fidelidad a los principios que el Señor estableció, no a través del humanismo. Por eso, cuando los cristianos abrazan las filosofías humanistas que exaltan el poder del Estado y ponen su fe en el Estado para transformar la sociedad, es por falta de conocimiento de la palabra. Y lo digo con tanta propiedad, hermanos, porque recuerdo el caso de una compañerita del colegio. Yo me crié en el colegio adventista, cristiano, súper estructurado. Y dentro de mis compañeras había una que pertenecía a la alianza, una alianza cualquiera de acá de Termino. Y ella cantaba en la iglesia, era algo así como ministra de alabanza. Y súper metida. Bueno, también debo reconocer que sus padres eran cristianos, pero yo siempre intuí a mis cortos años que eran cristianos como de boca nomás. Como decir, soy católico, pero nadie practica nada.
Y ella siempre tenía este pensamiento y a mí siempre de pequeña me llamaba la atención. Ella siempre hablaba de la lucha de clases, ella siempre hablaba del poder explotador del Estado, que nosotros éramos obreros, que debíamos revolucionar. Y siempre hablaba como de esta igualdad que ella quería para todos, que todo lo quería gratis. Y hablaba de una forma absolutamente avalando el marxismo y el humanismo. Y yo le decía, pero tú ¿cómo eres cristiana y puedes pensar todas estas cosas? Es que es justo, y Dios es justo. Y yo decía dentro de mí, me daba rabia porque decía, no, siento que no comprendo, porque para mí no puede ser. Y ahora, ya más crecida, hermanos, bueno, y haciendo el tema me doy cuenta también, y más crecida mi familia también, mi familia es cristiana, salvo una tía. Y resulta que esa tía es súper comunista, súper comunista. Entonces nos sentamos en la mesa y queda la pura temblara. Porque mis dos tías con la familia se pelean entre todos. Yo trato de decir, por favor, si vamos juntando, no hablemos porque terminamos peleados. Y se pelean los tíos, se pelean los primos, dos para abajo y queda la embarrada. Entonces siempre hablamos en la mesa de lo mismo. Pero hay una tía que me llama la atención que es cristiana. Y una de sus hijas anda por ahí en el mundo dando vueltas. Pero ella es cristiana. Y conociendo la palabra, su esposo también tiene un cargo en la iglesia. Y ella también. Y conociendo la palabra, hermanos, de repente la contradice tanto. Por ejemplo, me están grabando, así que no quiero dar nombres ni nada, pero cuando había elecciones, años atrás, siempre era el tema de la familia, porque teníamos dos posiciones políticas muy marcadas, y no porque nosotros perteneciéramos a algo, sino que porque votábamos o apoyábamos decimos al menos malo, pero a quien nos represente de un mejor modo. Yo personalmente no puedo votar por un candidato que esté a favor del aborto, no lo puedo hacer. Pero ellos sí lo hacían. Y cuando les preguntamos, ¿por qué lo hace? Es que la presidenta prometió un bono, es que la presidenta prometió que iba a entregar plata por hijo, es que el otro presidente o el otro candidato tiene las manos sucias con las empresas. Y nosotros necesitamos los bonos y nosotros necesitamos que haya gente limpia, no corrupta. Y yo le decía, pero usted ¿entiende lo que me está diciendo? Y usted como cristiana, ¿cómo transa sus principios? Es que no, al final yo no transo nada porque al final Dios tiene el control de todo. Y siempre fue el pensar en mi corazón y lo conversaba también con mi mamá y con mi familia, porque vuelvo a decir lo que dije acá y yo soy súper tajante y cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien yo no voy a andar con rodeos en decirle, no tengo color político, ni partido político, ni nada, pero no voy a andar con rodeos en decirle que tenemos fe en Dios o en el hombre, en el cristianismo o en el marxismo. Saque sus conclusiones, pero no puede mezclarse la luz y las tinieblas. No podemos mezclar dos opiniones políticas en la cual una está absolutamente contra la palabra. Eso me dice acá que es falta de lectura de la palabra y falta de conocimiento de ella. ¿Qué tenemos en la actualidad? Una sociedad enferma, una sociedad que está equivocada, un gobierno absolutamente humanista que está impulsando esta ideología de género. Y una iglesia, no hablo por esta, hablo a nivel nacional, apática y fría y con falta de visión. Y cuando digo falta de visión, buscaba cómo poder explicarle, y la visión me salía como una imagen de una organización plantea a largo plazo, o sobre cómo espera que sea su futuro. ¿Cuál es nuestra visión a largo plazo? A lo mejor se relaciona con la gran comisión que lleva al hombre al arrepentimiento, predicar el evangelio. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿O lo estamos haciendo? Y gloria a Dios que aquí hay un departamento de evangelismo que se preocupa de salir, pero ¿cuántas iglesias están encerradas? Hermanos, yo escuchaba, viendo las redes sociales, trato de no meterme mucho, porque yo abro un link y veo, por ejemplo, el cristianismo, no sé, ahora último vi que decía, pastores evangélicos rechazan el aborto, 3 causales, y ya lo hicieron público en las iglesias como comunicado, y se lanzan todos a opinar. Que se queden los cristianos en sus iglesias, que tienen que meterse en lo que no les incumbe. Hermanos, lo que no les incumbe, yo lo leo y siento que hay fuego dentro de mí, me da una rabia, entonces digo, ya no, mejor no lo voy a abrir. Nos incumbe porque somos ciudadanos, estamos aquí inmersos en este pueblo, no somos de acá, pero sí estamos de paso y tenemos que, mientras podamos, influir en algo. Entonces, alguien decía por ahí, tanto tiempo que la iglesia estuvo callada, estuvo tranquila, no se movía. Y los homosexuales, que son ahora el movimiento que está, pero más fuertemente con esto del móvil, la comunidad LGBTI, estaban encerrados en el closet, como se les dice, y ahora todos salieron del closet, andan todos afuera protestando, incluso hay gente que no es homosexual, pero sí los apoya, y la iglesia callada. Tuvo que llegar el bus de la libertad para que la iglesia recién pudiera levantarse y tomar
las riendas y defender la fe. Entonces, y ojo que el bus de la libertad vino traído por Marcela Aranda, que no lo trajo como iglesia, ella lo trajo por su Observatorio Legislativo Cristiano, el cual participa, asesora parlamentario. Entonces, yo pensaba, ¿qué estamos haciendo como iglesia? A lo mejor estamos un poco apáticos, durmiendo, estamos fríos. El Señor tiempo atrás me recordaba que Él habló acá en la iglesia y veo videos de hartos hermanos y habló lo mismo en todos lados. Bueno, el Señor es único, inmutable, pero que nos mandaba a orar por los niños. Y a lo mejor nosotros oramos en dirección equivocada y de repente conversaba con Felipe, ¿qué irá a pasar? Siempre decimos así, ¿qué irá a pasar? A lo mejor, no sé, lo típico que uno se imagina, un terremoto, no va a haber agua, no va a haber comida, a los niños les va a dar hambre, uno puede aguantar, un niño no. Pero nunca nos imaginamos que se iba a atacar desde el pensamiento, hermano. Porque si nosotros pensamos, nosotros ahora somos un poco insensibles a lo que pasa. Yo he conversado con mucha gente y me dicen, yo veo una mujer con otra mujer de la mano en el centro y no me da tanto asco, porque ya lo he visto antes. Pero veo un hombre con otro hombre y sí me da como un recelo. Pero ni siquiera ver a una mujer con una mujer debería no importarnos, porque eso ya está mal. Eso habla de una conciencia cauterizada, que habla la palabra, somos insensibles. Imagínense un niño. Para nosotros ahora es terrible que un niño desde pequeño, lo vamos a ver más adelante, pueda definirse como mujer siendo hombre. Imagínense en un par de años más los que tienen bebés van a crecer con eso que está correcto. Porque si bien es cierto, nosotros crecimos a lo mejor con eso de que ya hay lesbianas. En mi colegio, cuando yo estaba en octavo, ya había lesbianas, pero eran como secreto voces. Pero había lesbianas, entonces uno lo veía como normal, cuando no lo es. Imagínense los niños pequeños que ahora están creciendo y van a ver como normal el que no quieran sentirse de un sexo determinado. Incluso en otros países hay mujeres que son gatos, y se sienten gatos y son gatos. Y así son reconocidas. Leía que hay un país, no recuerdo el nombre, que son asexuados, o sea que no se reconoce ni mujer ni hombre. Bueno, entonces, ¿qué son? No tienen sexo, y eso se lo reconoce en su carnet, asexuado. ¿Siguen? ¿Cómo se introduce esta ideología de género en nuestra sociedad? A través de 4 puntos, a través de la filosofía, a través de los medios de comunicación, a través de la educación y a través de la política. A través de la filosofía ya lo vimos, las corrientes humanistas y marxistas. A través de los medios de comunicación tenemos la televisión, los dibujos animados, los grupos LGBTI, que esos son las lesbianas, los gays, los bisexuales, transexuales, es una sigla. Que están tomando el poder. Yo creo que, conversaba el otro día con Felipe, si nosotros nos ponemos a pensar, los programas de televisión, todos tienen un homosexual. En el medio hay uno conociendo noticias, en la red hay otro opinando, en todos los canales, incluso los de debates políticos, hay unos que tienen corrientes homosexuales, pero que se notan, hermano, en su modo de hablar, son despectivos con quienes defienden la fe. Entonces, nos damos cuenta, a través de la televisión yo creo que ya nada se salva, a través de los monos animados. Tuve la oportunidad de asistir a la charla que se hizo por el Consejo de Pastores, y ahí exponía esto el abogado y sacaba a colación el tema de los monitos animados. Yo no sé si alguno de ustedes, sus hijos vio a Ratma. Yo no lo vi porque mi mamá era súper colorada con los monos. Había monos que ni siquiera Barbie tuve, hermano, porque no, era satánica. Entonces, el Ratma creo que era un mono que cambiaba de sexo con el agua. Yo no sé si alguno de ustedes lo vio, pero imagínense que yo estoy hablando de que esto fue cuando yo estaba como en cuarto básico, y me recuerdo porque un día yo me corté el pelo así hasta acá y me pusieron a Kane. Era un personaje de Ratma, a Kane Ratma y media, creo que era el que cambiaba el nombre, porque me parecía por el corte de pelo. Entonces me acordé de estos monitos que cambiaban con el agua de identidad de género. Imagínense, yo tenía como 8 años en ese tiempo. De ahí que está metiéndose en nuestras mentes. Bueno, ¿qué más decir los otros monos? Porque de repente hasta los Simpsons son súper explícitos para tratar estos temas. Y cuidado a los papás ahí nomás, qué bonito están viendo los niños. En cuanto a la educación, también es una forma de introducirse a esta política, porque lo he conversado con muchos compañeros de universidad, y en la educación se han metido reformas y se han introducido hartas cosas, pero en realidad en todo lo que vamos a conversar ahora nos vamos a dar cuenta que se ha metido esto de la ideología de género, pero por debajito, y nos parece lindo en la carta, en el papel, pero lo que trae detrás es terrible. Por ejemplo, en la educación se hizo la reforma, la gratuidad estatal, y a todos nos convenía la reforma, porque si en realidad la educación no estaba tan buena. Una gratuidad estatal, sí, capítulo 3, verso 19. Del 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te
prohibirle diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con sudor te ganarás el pan, o dice ahí que el Señor se lo va a dar. Por cuanto pecaron, con sudor te ganarás el pan. Y eso hablaba el hermano allá en la charla. Y yo miraba a los que estaban al lado y en realidad nos sonreíamos y decíamos, la palabra no dice con sudor te ganarás el pan. ¿Por qué? En un momento sonreíamos todos con la gratuidad, con la reforma, nos van a beneficiar a todos, sí, nos benefician a todos, pero la palabra no dice que todo nos es regalado, al contrario, nos debemos esforzar y de lo que recibimos de la mano del Señor también le damos a Él. Pero eso es consecuencia del pecado, del primer pecado. Entonces suena bonito, pero a la larga trae aparejado el estar en contra de la palabra. Y dentro también de esto de la gratuidad, bueno, ustedes saben que los colegios particulares subvencionado gratuito, el particular tiene sus propias normas, nadie se mete con ellos, particular subvencionado, el gobierno interfiere. Y con esto de ser particular o particular subvencionado, un montón de colegios tuvo que irse a ser municipal, porque los alumnos no iban a pagar una matrícula excesiva. Por ejemplo, un colegio que valía aproximadamente 30.000 pesos iba a subir a particular a 90 a 100.000 pesos. ¿Qué apoderado a lo mejor podría pagar eso? Entonces seamos municipales. Pero la injerencia que tiene el Estado sobre esto, hermano, es tremenda. No sé si ustedes recuerdan, bueno, lo primero que pasó fue Nicolás tenía dos papás. ¿Se recuerdan ese libro que se metió en los colegios también, en todos los municipales? ¡Qué terrible! Sacamos fotos, me acuerdo de una marcha. Y solamente mostraba que el niño tenía un papá y nada más. Pero ahora ustedes leyeron el libro de las preguntas sobre sexualidad, creo que son 100 o 1000, no sé si estoy exagerando. No sé si alguien ha tenido acceso a eso. También se introduce en los colegios. Y búsquenlo. Creo que son 100 preguntas sobre sexualidad. Hermanos, es explícito, explícito. Lo más suave que le puedo decir es que sale una parte en la que el semen del hombre, disculpen la expresión, pero tengo que ser literal, sirve para rejuvenecer el rostro. O sea, que podemos usarlo como crema. Los niños. Salen, por ejemplo, ¿para qué sirve el ano? Que no es solamente para defecar. Pero hermanos, esto es para niños. Entonces, si nosotros aceptamos Nicolás tenía papá, ahora estamos aceptando este libro, ¿y qué más viene después? Y se mete todo a poquitito. Imagínense cómo entró nadie se dio cuenta, súper sigiloso, así es el enemigo. Siguiente, Pablo. Y lo último, a través de la política también se introduce la ideología de género, a través de los proyectos ley, que es el que estamos tocando ahora. Siguiente. Las funciones de la iglesia, la función primera de la iglesia es la función evangelística, que está en Mateo 28, si alguien puede leerlo, la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por cuanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y miren la parte, de repente lo decimos de memoria y nos saltamos una importante, no la pensamos, bautizándolo en el nombre del Padre, en el nombre del Señor y enseñándoles. Esa es la función de la iglesia, enseñar. Luego tenemos la función social y la función apologética. Que la función apologética les puse ahí, que es la defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista, que es lo que nosotros ahora debemos hacer, defender nuestra fe. Respecto de la educación les hablaba, se me olvidaba leerles algo importante que encontré. El Papa, no sé si ustedes han podido ver sus declaraciones, ha sido bien ambiguo. A veces dice que el Señor, lo que nosotros decimos, que el Señor no aborrece el pecado, pero sí el pecado. A veces como tiende a tirar el favor de los homosexuales y de repente dice que no. Entonces, como bien cambiante. Pero miren lo que dijo un día el Papa. Me contaba un papá francés que en la mesa hablaba con los hijos y le preguntaba al niño de 8 años, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Le ha preguntado a su hijo? Yo creo que todos. Y el niño le respondió, yo quiero ser una muchacha. El papá se acordó que el libro del colegio enseñaba la teoría del género y que iba contra las cosas naturales. Entonces el Papa Francisco dijo, una cosa es que una persona tenga esta tendencia e incluso cambie de sexo, y otra muy distinta es hacer la enseñanza en la escuela en esta línea para cambiar la mentalidad.
Una cosa es lo que una persona en su vida privada quiere hacer, que no conoce al Señor, pero otra es que a su hijo, que es conocedor de la palabra, hijo de la promesa, le inculquen esto en el colegio, algo muy distinto. Siguiente. ¿Cómo se materializan los proyectos normativos? Bueno, ahora hay cerca de 64, si no me equivoco, proyectos de ley que están en contra de la palabra y que tienen relación con esto de la ideología de género, que tal vez nunca nos dimos cuenta, pero que están, aquí yo puse solamente una pincelada. La ley de no discriminación, el proyecto de ley que reconoce la protección a la identidad de género, el acuerdo de vida en pareja y pacto de unión civil, el aborto terapéutico transcausal y aprobado, el sistema de garantías de protección a los derechos del niño, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la adopción homoparental. El siguiente. Esto es una pincelada, hermano. La ley de no discriminación dice que, bueno, es conocida como la ley Zamudio, no sé si ustedes han escuchado hablar. Tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación arbitraria. Ya, antes. En un momento, los que conocemos de ley un poco y vimos la ley fue en realidad una ley tranquila. Porque frente a cualquier acto de discriminación nosotros invocamos esta ley contra la discriminación y estamos salvados. Por ejemplo, mucho tiempo se dijo que los cristianos que predican en la calle iban a ser perseguidos porque no sé si una ley o algo que iban a hacer, que no se podía predicar más en las calles. Pero ojo, tenemos la ley de no discriminación. Porque dice la ley, no lo noté, pero dice la ley que a quien se va a sancionar, esto ante el juez de letra civil, me imagino que es una indemnización en dinero, a quienes discriminen por sexo, por raza, estirpe, condición, por religión, por lo que sea. Entonces también da de la religión y entramos dentro de, ¿ya? Así que tampoco era tan terrible. Pero de la mano de estas cosas vienen otras. Por ejemplo, yo les cuento que ahora hay un proyecto contra la incitación al odio. No sé si lo han escuchado. Contra la incitación al odio, que es una especie de ley mordaza. ¿Y qué pasa con este proyecto? Lo busqué en Ley Chile, ustedes pueden buscar ahí. Y el proyecto también nace a raíz del bus de la libertad que llegó acá y los cristianos que fueron a protestar. No sé si alguien fue de acá, he leído que fue ni siquiera una protesta, fue una manifestación súper pacífica, pero se muestra en la tele de otra forma, se tergiversa. Y la ley de incitación al odio, hermanos, reconoce casi lo mismo que la ley de no discriminación, pero elimina la religión. O sea, cualquier persona que incite al odio por sexo, por condición, por familia, por aspecto físico, psicológico, alguna discapacidad, va a tener sanción. Y ahora la sanción ya no va a ser ante el tribunal civil, que nos imaginemos que es en plata, sino que es presidio menor. O sea, hablamos de cárcel. Y sacamos la religión. Y esto a raíz del bus de la libertad. ¿Se da cuenta cómo nos van oprimiendo de a poquitito y nosotros no nos estamos dando cuenta? Siguiente, el acuerdo de vida en pareja. Bueno, el proyecto de incitación al odio todavía no se aprueba, así que oremos. El acuerdo de vida en pareja es un contrato celebrado libre y espontáneamente entre dos personas que comparten un hogar. Tiene el propósito de regular efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. ¿Para qué se hizo este acuerdo? Y en un momento lo conversé con Felipe, miren, si hasta nosotros caemos. A lo mejor hay gente que no se quiere casar y no cree en la institución del matrimonio. Súper válido. Entonces permite que personas del mismo sexo o personas heterosexuales, puede ser que nosotros mismos celebremos un acuerdo de vida en pareja y no un matrimonio, lo celebremos, y esto tiene importancia porque si es que yo llego un día a fallecer, mi conviviente civil va a tener los mismos derechos que tiene el marido en el matrimonio. ¿Se entiende? Entonces, mire, en caso de fallecer uno de los contratantes, el conviviente civil sobreviviente tendrá los mismos derechos que le corresponden al cónyuge en caso de los matrimonios. Es para efectos patrimoniales. Porque la gente que decía, oye, nosotros somos homosexuales o ni siquiera homosexuales, heterosexuales, y si nosotros nos casamos y se muere él, ¿quién va a heredar? Y si nosotros un día hacemos una sociedad y se muere la otra persona, ¿a quién le va a quedar la plata? ¿A alguien que no formó parte de la sociedad o que no construyó con trabajo nuestro? En realidad tienen razón, hay que regular el patrimonio de ellos. ¿Cómo lo hacemos? Por el acuerdo de vida en pareja. Súper bien. Pero hermanos, miren lo importante de esto, porque
En un momento se dijo que igual el conviviente civil puede incluir a otro como carga legal para la AFP, para la salud. Pero miren la importancia de esto, porque junto con el acuerdo de vida en pareja, ahora está el proyecto de matrimonio igualitario. O sea, ya no estamos solo en un acuerdo. Y yo recuerdo clarito cuando se dijo, es solo el acuerdo, déjenos a nosotros tranquilos, ustedes hagan su vida, nosotros hacemos la nuestra, queremos solamente acordar vivir tranquilos y que podamos tener patrimonio o nuestros bienes resguardados. Bien, hasta ahí está bien. Pero ahora es el matrimonio igualitario. Y yo no sé si ustedes han escuchado, pero el matrimonio, chuta, tenemos derecho, igual que los que tienen los heterosexuales, déjenos ser felices, déjenos vivir nuestro amor, vivan el sueño ustedes, tranquilos. En un momento se les dijo, ya, ok, bueno, el proyecto matrimonio igualitario ya se firmó por la presidenta, entonces, ya, ok, cásense. No sé si puedes, ahí está. Cásense, pero ya, ahí quedamos, déjenlos ser felices, que se casen, que hagan lo que quieran. Pero ahora, y de hecho ayer mismo lo escuché en la tele, en la última edición de las noticias hablaba un vocero del móvil, decía, es que el matrimonio igualitario ya no sería igualitario si es que no se incluye la adopción homoparental y la filiación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros retrocedemos hasta atrás, era el acuerdo de vida en pareja, ya ok, listo. Era el matrimonio consexual, listo. Es la adopción, y después de la adopción, ¿qué? O sea, yo creo que falta así para que se arregle el Código Penal y puedan mantener relaciones sin castigo, hombres con niños, con bebés, con lo que sea. Porque así vamos, no nos estamos dando cuenta. El matrimonio igualitario modifica el artículo del 102 del Código Civil, el que dice que el matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Primera de Corintios 7, si alguien lo puede leer. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cada uno, hombre, tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es clara la palabra. O sea, ni siquiera da una interpretación distinta, es clara. Y la finalidad del matrimonio es vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Y eso está establecido en la palabra también en Génesis 1:28. Y estamos se analizaron esas tres causales, ¿eh? Vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Y vivir juntos y auxiliarse sí puede haber en un matrimonio homosexual, pero ¿y el procrear? Y ahí tocamos el tema de nuevo. ¿Y el procrear, hermanos? Una pareja homosexual no puede procrear. Entonces nosotros estamos diciendo, no puede haber matrimonio porque no cumple la finalidad que tiene el matrimonio. Y saltan de nuevo a las comunidades. Pero ¿y qué pasa con la gente que no puede tener hijos y se casa? O sea, usted le está prohibiendo la posibilidad, como cristiano, de que una persona que no pueda tener hijos no puede casarse. Y ahí empiezan a manipular el pensamiento de cada uno de nosotros. Cuando sabemos que el fin es procrear, el Señor le dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen y poblen la tierra. Pero ahora está el proyecto que ya se firmó, ayer se firmó y se va a enviar esta próxima semana para que sea analizado por el Congreso y pueda haber matrimonio igualitario. Ya no sea solamente acuerdo de vida en pareja. Junto a ello la filiación y la adopción. Dicho sea de paso, que se ha tocado un montón este tema a propósito del Sename, y yo me preguntaba ¿cuándo? Y creo que lo hizo un comentario en la red social. ¿Cuándo estos grupos homosexuales o esta gente que defiende tanto el Sename alguna vez se había preocupado? ¿Cuántos años llevan esos niños abandonados? Y ahora se agarran fuerte del Sename y los niños abandonados para poder decir, es que hay que adoptarlos. ¿No será más consciente, hermanos, que nosotros creemos a través de la educación una sociedad responsable desde pequeños? No solamente con métodos preservativos, sino que responsable de sus actos. Porque es la forma de librar el Sename, no es la forma de adoptar niños, porque tampoco es lo más dable a un niño vivir con dos papás o con dos mamás, porque se necesita una figura materna y una paterna. Siguiente, Pablo. Bueno, ahí traje una foto de los países que tienen el matrimonio igualitario aprobado: Groenlandia, México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, bueno, y ahora prontamente a lo mejor, Dios no lo quiere, nosotros no estemos ahí dentro de ellos. Siguiente. Ya. Y llegamos a la ley de identidad de género. Todo esto que yo le estoy dando, hermanos, son argumentos porque nuestra fe tiene que ir acompañada de la razón. Y cuando hablo de la razón, estoy hablando del conocimiento científico, legal. No es necesario ser abogado para buscar en internet y poder leer.
Y la fe y la razón nos van a dar a nosotros un cristianismo preparado para poder enfrentar a quienes nos atacan afuera, para poder defender la fe, para poder cumplir la función apologética. Porque no podemos nosotros encarar a todos con la palabra. Porque no sé si algunos se han dado cuenta, pero cuando nosotros encaramos siempre con la palabra o sacamos la palabra a relucir, hay algunos que nos tildan de fanáticos, pero hermano, hay un montón de videos y de argumentos. Busquen en el caso del aborto, el doctor Becker, de gente que no es cristiana y cómo defiende lo que está en la palabra porque es antinatural y el Señor es perfecto y creó todo perfecto, por lo tanto lo que es natural y lo que es. Por eso que se habla aquí en los cristianos que esto es una guerra de terminologías, de palabras para confundirnos a nosotros, porque así tiene que trabajar el enemigo en lo intangible, porque lo que es tangible, lo que tocamos es, y no hay otra forma. Somos mujeres porque tenemos ovarios, porque tenemos aparatos reproductores femeninos, y los hombres porque tienen ellos lo suyo también, no por lo que creamos ser, porque el Señor nos creó así y somos perfectos, así como Él nos hizo. La ley de identidad de género tiene como objetivo establecer una regulación eficaz y adecuada en conformidad a las disposiciones constitucionales e internacionales en materia de igualdad, a fin de acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo y nombre de una persona en el registro civil e identificación cuando dicha inscripción se corresponde con la verdadera identidad del género del solicitante, por una sola vez. O sea, usted no se siente hombre y quiere ser mujer, acude al registro civil y cambia su nombre, cambia su sexo, y cambia su nombre y su sexo. Y su partida de nacimiento, ya no nace como mujer, sino que se cambia y usted nació siempre hombre. Siguiente pregunta. Bueno, esto es un proyecto, lo tengo aquí, por si alguien lo quisiera leer después. Son 11 artículos, muy poquito, y se tramitan ante los tribunales, dentro de los cuales se señala en el inciso número 4, mire, que para acreditar la identidad de género, o sea, ser hombre o ser mujer, y solicitar el cambio de nombre y de sexo, no será exigible por el tribunal el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o tratamientos quirúrgicos. O sea, basta solamente con que yo diga que yo me siento así, por ejemplo, Juan, he sido reconocido como Juan durante toda mi vida, llevo un par de testigos y cambio mi nombre. Eso es todo. Ya no tengo que comprobar que a lo mejor tengo otro aparato reproductor, que a lo mejor me operé, que a lo mejor... Esa es la función de la ley, hermanos. Y es tan pequeña, tan pocos artículos, pero tan decidores, que en realidad el resto que viene habla solamente de procedimiento. Lo más terrible es que involucra también a los menores de edad. Los menores de 14... Bueno, ahora conversaba con Paulina atrás que está la ley, en principio era con menores de 14, ahora con mayores de 14. Bueno, estamos en los 14 años. De los 18 años para arriba son mayores de edad, pueden tomar su decisión. Si usted a los 18 años tiene un hijo que no se siente que es hombre y él siente que es mujer, él puede personalmente ir a hacer su trámite y cambiar su sexo, por una sola vez en la vida. Pero entre los 14 y los 18 también se puede. ¿Con quién? Con autorización de los papás. Bien, estamos salvados, los papás van a decir que no. Pero si uno de los dos se opone, un papá está de acuerdo y el otro no, también a tribunal, con el apoyo del papá que está a favor. Y si ningún papá quiere que su hijo se cambie el sexo, ninguno de los dos, pero el niño si quiere, también puede ir, el Estado le asigna un defensor y él puede cambiar el sexo. ¿Y qué pasa con el papá? El papá es un vulnerador de derechos. Por lo tanto, un padre, cuando es vulnerador de derechos, es quitado el niño de su hogar y va al Senado. Así funciona el sistema. Cuando hay violencia intrafamiliar, el padre es vulnerador de derechos y se le quita el niño. Lo mismo va a pasar si usted en un futuro, no, ni siquiera usted, no lo voy a poner de ejemplo, si alguien de afuera tiene un hijo y que no quiere que su hijo se cambie el sexo, bueno, es un vulnerador de derechos, lo saco, lo cambio y me voy al Senado. Así funciona. Es el proyecto, insisto, no está aprobado todavía. Bueno, y este proyecto... Siguiente. Este proyecto fue enviado, fue trabajado a un largo tiempo por distintos psicólogos, por abogados, y fue enviado al Senado, al Congreso, con una moción o aprobada o apadrinada por los siguientes políticos, no sé si reconocen alguno: Jimena Rincón, Camilo Escalona, Juan Pablo Letelier, Lili Pérez, Ricardo Lamper. Todos ellos patrocinan este proyecto. Conózcanlo, recuerden sus caras. Patrocinan el proyecto, que ahora está en discusión, que tiene todavía para un tiempo más, pero
está cerca, hermano. Es algo tan cercano, no es para mucho tiempo más, porque en realidad lleva harto tiempo tramitándose y son hartas los detallitos que tiene este proyecto que a nosotros nos perjudican como hijos de Dios. Imagínense cuánto difícil debe ser criar un niño dentro de esta ideología que nos ataca, pero absolutamente. Siguiente. Frente a esto, ¿qué tiene que hacer la iglesia? No les hablo más del proyecto de ley porque solo es eso, es cambiar su nombre, su sexo registral y su partida de nacimiento cuando usted sienta que no es lo que su cuerpo dice que es, porque puede coincidir o no con mi sexo biológico, nada más que eso. ¿Qué debe hacer la iglesia? Aquí tengo 4 funciones. Primero, buscar a Dios, mediante la oración, mediante la lectura de la palabra. Lo segundo es prepararse. ¿Cómo nos preparamos? A través de la información. No solamente leemos la palabra, también nos informamos de lo que estamos viviendo en nuestro país, de lo que está pasando en él, porque a nosotros como cristianos se nos exige más, se nos pide más opinión. Cuando usted va a predicar, bueno, ¿y usted qué opina de, no sé, del aborto? Hay varios candidatos cristianos y lo primero que le sacan antes de las políticas para su gobierno o para cuando representan en las ciudades, les preguntan, ¿y qué opina del matrimonio homosexual? Porque eso es lo que va a determinar al final el voto. Preparémonos en cuanto a lo que está pasando en nuestro país, informarse. Luego, ¿qué hacemos? Nos organizamos. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer charlas como estas, podemos hacer correr la voz, porque no hay nada mejor para una comunicación efectiva que usted haga correr la voz. O hacemos alguna marcha. Ustedes saben que el 27 de octubre está la marcha por Jesús. Después de eso nos pronunciamos. ¿Cómo nos pronunciamos? Tenemos una opinión. Frente a este tema que yo investigué, que yo sé, que yo he leído, tengo una opinión, y mi opinión es esta. Mi opinión es que estoy absolutamente en contra de esto por esta y esta razón. Bíblica, que nos da el prepararnos y el buscar de Dios. Y los argumentos que nos da el saber también del tema. Después de pronunciarse tenemos el participar. ¿Y cómo participamos? Por 2 motivos. A través de la marcha por Jesús, que dicho sea de paso este 27 de octubre, y ahí también quiero hacer un hincapié. El año pasado, si bien llovió, creo que de la iglesia fuimos hartos, pero no fuimos todos. Y de otras iglesias también andaba gente, pero no andaban todos. Hermanos, es la instancia de salir a predicar a Jesús. Porque el día de mañana, yo como conocedora de las leyes, no le aseguro que usted pueda salir. Y no le aseguro que usted pueda predicar en la esquina como lo hace ahora el Departamento de Evangelismo. Entonces, es la instancia que mientras podamos, lo hagamos. Y el 27 de octubre debe ser una fecha ahora ya anotada, agendada y marcada para que usted no haga nada y salga a la calle a predicar el Evangelio. Porque no pueden ser más los grupos minoritarios homosexuales que estén proclamando al enemigo que nosotros que somos cristianos, que somos el 20% de la población. No podemos ser menos que ellos. Y a través de las votaciones. Esa es la segunda forma de que nosotros podemos participar. Y respecto a esto, yo tengo una opinión muy personal, porque cuando entré a estudiar a la universidad, yo no participaba del proceso eleccionario. De hecho, cuando yo entré a la universidad, yo estoy votando solamente porque hubo el voto obligatorio. Y entré ahí, no es que me haya inscrito. Y resulta que llegó un profesor y nos dice a nosotros, ¿ustedes votan? ¿Cuántos votan de los que estábamos ahí? Levantaron como 5 la mano. Y dijo, yo no puedo permitir, ni puedo creer que futuros abogados de la República no voten y no participen del proceso eleccionario. Y saltó uno atrás, pero profesor, ¿cómo vamos a votar si los políticos son todos unos corruptos, son todos unos chantas y no estoy de acuerdo con sus opiniones, no me representan? Es lo típico. Y él le dice, pero ¿cómo usted va a poder estudiar Derecho? ¿Va usted hacer que se obedezcan las leyes si usted no puede obedecer la más importante, que es votar? Como ciudadano, usted tiene derechos y tiene obligaciones. Y dentro de los derechos, nos encantan todos a nosotros. El derecho a tener salud, el derecho a tener un seguro social, miles de derechos que todos ustedes saben. Pero cuando llegamos a las obligaciones, ojo, ponemos un alto. Entonces nuestra obligación es votar como ciudadanos y aún más como cristianos. No debemos quedarnos ajenos al proceso eleccionario, porque nosotros sí podemos provocar un cambio. Y he escuchado a mucha gente que dice, pero si mi voto no es influyente, porque es uno de miles. Pero hermano, le quiero decir algo para que usted lo recuerde. La presidenta Bachelet salió electa con 3.467.514 votos. 3 millones, de una población de 17 millones. 3 millones. El censo, no este censo porque no ha salido,
Pero el último censo, ¿quién recuerda el año? ¿2000? ¿2002? Ya. Decía que había un 13%, 16% de cristianos en ese censo. Por cristianos protestantes, no católicos, protestantes. Por lo tanto, ese porcentaje hace un total de 2.720.000 cristianos. Y el cristianismo hoy día, leí un artículo que ha subido, pero impresionantemente, el cristianismo evangélico, no católico, porque con esto de los curas se ha ido para abajo. Pero el cristiano evangélico ha crecido. Y yo creo que fácilmente, cuando se dé el resultado del censo, son un 20%. Y mire el 20%, 3.400.000 votos. Imagínense si toda la iglesia participara unida, ¿no tendríamos un presidente cristiano? Si toda la iglesia participara y se uniera, porque su votación es importante, mi votación es importante, porque es ahora cuando podemos cambiar, a pesar de que todo está escrito, también lo he pensado, todo está escrito que estas cosas malas tienen que pasar y van a venir porque así está en la palabra, pero mientras podamos nosotros hacer algo, hermanos, hagamos. Y en nuestras manos está la votación. Así que participe. ¿La otra? Ya. Estos son parte de los candidatos presidenciales del 2017. Yo no puse nada político porque no corresponde tampoco, pero para que ustedes los conozcan, los reconozcan: Carolina Coich, Beatriz Sánchez, Marco Enrique Minami, Piñera, Guiller y José Antonio Castro. Dale la vuelta, Pablo. Decirle que hay dos solamente que se pueden hablar carnete, que el señor Piñera y el señor Castro. Los otros dos están tratando una vaca por el tema de la ley del aborto y del proyecto que se envió ayer de matrimonio igualitario. O sea, y quiero ahondar un poquito más respecto del tema que estamos hablando. Siguiente, Pablo. Miren, vamos a hacer todo lo posible para que ningún chileno se sienta arrinconado, discriminado o no pueda vivir a plenitud sus afectos y condición sexual. Alejandro Guiller. ¿Qué quiere decir eso? Matrimonio igualitario. No hay mayoría. El foco debe estar puesto en los niños y no en la situación de los padres. O sea, que el padre sea dos hombres, dos mujeres, o un perro, o un gato, da lo mismo. Lo importante es que el niño tenga una familia. Carolina Coich, DC. Hoy en día existen muchas parejas del mismo sexo que viven con sus hijos. ¿Por qué nos negamos a esa realidad? Legalizamos. Beatriz Sánchez, Frente Amplio. Siguiente. Este es más brutal. Cuando fui diputado señalé que lo que define a una familia es el amor y no el contrato entre un hombre y una mujer. Por eso propuse avanzar en matrimonio igualitario en un proyecto de ley. Luego, como candidato presidencial, fuimos más lejos y propusimos que las familias homoparentales pudiesen adoptar, porque todo niño abandonado busca amor de familia. Marco Enrique Minami. En un segundo gobierno no se discriminará por sexo ni por edad, ni por orientación sexual al momento de escoger padres para un proceso de adopción. Eso fue una opinión, o sea, no vamos a discriminar. Y después dice hace poquito, lo mejor para un niño es ser recibido por una pareja estable donde existe un padre y una madre. Sebastián Piñera. No sé si usted puede ver ahí una vuelta, pero carnerísima que se dio. No sé si por los votos, no lo sé. Pero siempre, si usted puede ver las entrevistas, siempre es como bien ambientada. Y la última opinión, el matrimonio se funda en la relación entre un hombre y una mujer, que son aquellos que pueden procrear por naturaleza humana. Dos hombres no pueden procrear, y lo que busca uno para los niños es tener un modelo de familia. No sean tontas, independientes. Hermanos, hay que tener valor y pararnos con los conceptos claros frente a esta batalla que yo les decía delante, que es una batalla de lo intangible. Porque en lo real, el enemigo no puede batallar. En lo real es lo que es, en lo que somos. Y en eso no puede haber discordancia, porque es lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, el enemigo lo que tiene que hacer ahora es inventar, destruir la diferencia del hombre y la mujer, y esto se hace patente a través de lo que hoy día hablamos, que es la ideología de género, porque es un método. Él tiene que destruir la diferencia, la maternidad, el amor fraternal, tiene que destruir el amor hacia los hijos, el respeto a la vida, como lo vemos en el aborto, que mañana se va a hablar acá, para que usted venga. Tiene que quitar la diferencia de roles, porque ahora, usted sabe que con estos movimientos feministas ya el hombre no es cabeza de hogar. ¿A dónde? Eso sería una aberración para él. O sea, el movimiento feminista dice que tiene que haber equidad, y después de la equidad tiene que haber igualdad. Y en un momento sí, está bien, súper bien fundado, porque las mujeres siempre, la palabra dice claramente que el hombre es cabeza,
Entonces esos movimientos ya están absolutamente apartados de la palabra. El enemigo entonces tiene que conseguir igualdad y construir un nuevo hombre, pero un nuevo hombre que está absolutamente alejado de los planes y el modelo original de Dios. Por lo tanto, en eso hoy día trabaja el enemigo, en la mente suya, en la mente nuestra, en la mente de los más pequeñitos que son los más vulnerables ahora. Y eso demanda la relación del Señor, yo ahora entiendo. Y este proyecto de ley, en definitiva, lo que busca es cauterizar una conciencia de un adulto y las conciencias de un niño. Lo que está mencionado en 1 de Timoteo, si alguien pudiera buscar, capítulo 4, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí habla el apóstol Pablo entonces de aquellos cuya conciencia ha sido cauterizada, o dicho de otra forma, han sido dejada insensible. En la misma forma en la cual se marca la piel de un animal con un hierro, con calor, ¿cierto? Esos son el animal que es insensible después al dolor. Y tener una conciencia cauterizada, hermano, es una consecuencia de pecar de un modo constante, de un modo impenitente. Y al final el pecado lo que hace es enturbiar el sentido moral del bien y del mal. El pecador se hace insensible a las advertencias de la conciencia que el Señor nos ha dado. Romanos capítulo 2, verso 15, si alguien pudiera leer, ya para ir terminando. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Nuestra conciencia es testimonio, pero con esto de la cauterización de conciencia se busca a nosotros eliminarnos, hacernos insensibles, lo que yo le comentaba al comienzo, el que veamos una pareja homosexual ya no va a ser tan terrible porque lo hemos visto siempre. Esa es una conciencia cauterizada. Y lo que busca atacar ahora, a lo mejor su conciencia no, porque usted tiene formados sus principios y está fundamentado en Cristo, pero en los niños. En los niños es donde se quiere cauterizar la conciencia. Y la finalidad de esto es lo que está escrito. Que llamemos bueno a lo que es malo y llamemos malo a lo que es bueno. Porque nosotros somos los malos ahora. Entendamos que para el gobierno, para el sistema somos todos los malos. Porque la palabra dice arrepiéntete, cree y serás salvo. Pero les dejo una pregunta. Si todo es relativo y todo está permitido, porque van a haber leyes que van a permitir, no tengo de qué arrepentirme, ¿cómo voy a clamar por un Salvador? Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hermanos, quedémonos con esta frase final que a mí tocaba mi corazón. Si todo está permitido, si todo es lícito, no para nuestro ojo, para el gobierno, no nos podemos arrepentir de algo que está permitido. ¿Cómo vamos a clamar por un Cristo Salvador? Las generaciones que vienen, ¿cómo van a clamar por un Salvador? Hermano, nuestra labor es orar. Nuestra labor es participar de los procesos eleccionarios. Nuestra labor es salir a la calle a predicar el Evangelio mientras podamos. Y que busquemos al Señor mientras Él pueda hacer hallado, dice la palabra. Pero no nos quedemos inmóviles, no nos quedemos fríos, no seamos apáticos con lo que está pasando. Porque a lo mejor nosotros ahora estamos bien y fundamentados en Cristo, pero para atrás usted tiene un montón de generación que a lo mejor viene, si Cristo no viene antes, que no sabemos cómo les va a tocar a ellos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que quisiera hacer respecto a esto.
la ley, ya. ¿De cuántos proyectos como ley se han dado en el último tiempo y cuántos de esos se probaron? ¿O se están probando? ¿O se han aprobado? ¿Se han probado en realidad y cuántos de esos se han logrado? Ya, tengo entendido que son 64 proyectos de ley que ahora están en tramitación. Por eso se llaman proyectos de ley. Todavía no son ley, están siendo votados, ¿ya? Pero como les explicaba adelante, cuando generalmente estos proyectos de ley alteran o vulneran la Constitución, que es lo que yo les mencionaba al principio, se crean comisiones, como la Comisión de Derechos Humanos que se creó para el aborto. ¿Ya? Entonces muchas instituciones intervienen y dan su opinión en contra o a favor de esta para que se apruebe. Entonces, respecto a los 64 proyectos, solamente la ley de no discriminación es la que está lista acá. El resto, bueno, el aborto terapéutico transcausal, de lo que está aquí, porque los 64 no los traje. Pero ojo, porque si usted los busca, hay que ser tan cauto, porque si usted los busca, no aparece textual, como aparece, por ejemplo, aquí el matrimonio homosexual, la adopción homoparental. Por ejemplo, ¿qué me iba a imaginar yo que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género traía un trasfondo detrás? Que es lo que le hablaba antes, la igualdad, la equidad, es que la mujer se empodere, que no puede estar sometida a este patriarcado. ¿Me entienden? Así son hartas más que no están a lo mejor por título. Pero son 64 los que están dando vuelta. Y qué importante lo que me dice el hermano, porque no basta votar por el presidente. Porque, a ver, súper rápidamente, el presidente propone una ley. Esa es dentro de sus facultades del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que hizo ahora con él? Con el matrimonio homosexual, que fue el que ayer firmó la presidenta. Ella lo firmó, el proyecto, y se envía al Congreso la próxima semana. El Congreso lo vota y tiene que haber un quórum, ¿ya? Para que este proyecto alcance mayoría y se transforme en una ley. Por lo tanto, vote por presidente y ojo y atención en los senadores y diputados por los que él está votando. Porque le doy un premio consuelo. Aunque el presidente no sea cristiano, si la mayoría parlamentaria es cristiana, los proyectos no se van a aprobar nunca. Porque por ahí pasa. No es que el presidente tenga poder absoluto sobre todas las leyes, sino que el presidente propone, el Congreso lo vota. Así que estos 64 proyectos están dando vueltas en el Congreso porque hay senadores que se oponen. Dicho sea de paso, Ena Fombay es la única cristiana ahí. La única que se opone levanta la voz y ella ha establecido comisiones y hace objeciones y por eso que se han dilatado igual un poco. Pero tengo entendido que es la única cristiana luterana. El resto, ustedes saben, por los votos para allá y para acá. Son 64, ¿sí? ¿Cómo? Cuando mataron a este joven que era gay, ¿no es cierto? Y surgió desde ese momento surgió la ley, ¿no es cierto? De no discriminación. O sea, me doy cuenta que desde el pueblo, la ciudadanía, pide una necesidad de que se convierta en ley. Parece que como del presidente hacia abajo puede hacerlo, o desde el pueblo hacia arriba puede hacerlo, ¿no? Es que el presidente se mueve en base a lo que pide el pueblo y respecto a eso me recuerdo algo. Rolando Jiménez, no recuerdo el nombre, no voy a mentir, pero participó en un tema internacional respecto de los derechos humanos y la identidad de género y la no discriminación, etc. Y cuando en un momento el presidente, porque lleva años el presidente del móvil presentando proyectos y que por favor se aprueben estas cosas anticristianas, en un momento, cuando ya no se le daba chance para que se apruebe, él concurrió a organismos internacionales a hacer presión. Y el hecho de que haya concurrido a un organismo internacional hizo que el gobierno lo pescara acá, lo tomara en cuenta en Chile. Y por eso que se están dictando un montón de normas también que les favorecen. La presidenta ahora va a salir este año. Pero ayer decía que ella por lo menos lo dejaba como parte de su gestión. Todos vamos a recordar que ella instauró el matrimonio igualitario con la adopción homoparental también y la afiliación. Se va a aprobar en los proyectos que vengan, en los sucesivos con los presidentes que vengan, pero ella lo puso. Y ayer escuchaba al vocero de estos movimientos, no me recuerdo si era el móvil o era Iguales, parece que era móvil, y decía que Sebastián Piñera ahora como que se retractó porque dijo, me arrepiento tanto de que el acuerdo de unión civil no haya sido en mi gobierno, yo lo tenía como propuesta, pero después lo retrasé y ahora me arrepiento de que haya sido, pero en un momento que sea presidente lo vamos a instaurar otra vez. Entonces como que se da vuelta Carnero, no sé si para tener el apoyo de la gente, lo desconozco. Pero el mismo chico ayer decía, estos proyectos nosotros somos conscientes y sabemos que la adopción homoparental tiene de aquí a 4 años más o menos, entre que se apruebe con las comisiones,
las objeciones que se hagan y las correcciones para que no atente contra la Carta Fundamental. De aquí a 4 años más, de 4 años más, hermano, ¿qué no vamos a poder lograr cosas nosotros como cristianos? Y levantarnos, imagínense el móvil, ¿cuántos son? Yo no sé quién andaba en la marcha cuando vino el bus de la libertad. ¿Cuántos cristianos eran versus cuántos homosexuales eran? Yo creo que éramos mayoría, ¿no? En Santiago pasa lo mismo. Es un movimiento tan pequeño, pero que en la televisión se muestra como que son miles. Y son poquitos. ¿Cómo nos pueden a nosotros levantar la voz? Es nuestro deber salir a la calle. Es nuestro deber levantar la voz para que esos 64 proyectos que yo le menciono no se aprueben.